Indefectiblemente Nacional presenta Rastros de mi pueblo. 60 minutos con la historia, la música y nuestras historias de siempre. Rastros de mi pueblo, por Canal 2, Gol Cable. Bueno, aquí estamos nuevamente compartiendo Rastros de mi pueblo con el amigo Mauro Marzá, compartiendo un matecito. Hoy le voy a contar a la gente, estrenamos mate, se habrán dado cuenta que no es el mismo de siempre, y también la yerba, ¿no? Porque, bueno, desde hace mucho tiempo somos mate, bueno, nos da una manito, nos provee la yerba, en este caso la yerba premium, secado barbacoa, caballo negro. Y el mate también, de la misma casa. Y allí entonces, bueno, usted podrá encontrar esta y una gran variedad de hierbas, tiene para elegir, para ver. Y bueno, y si le gustan los mates, las bombillas, todo lo que tenga que ver con el mate, allí nomás cerquita, ahí en Avenida Malvinas Argentina, casi Presidente Cámpora. Ahí estará el amigo Marco para atenderlo y ofrecerle todos estos productos. ¿Qué te pareció la hierba? Muy buena. Pues siempre estamos con la Don Omar desde hace mucho tiempo. Muy rico mate. Pero esta semana dice, probá con esta, a ver qué les parece. Y bueno, a mí me gustó, no sé. Me encantó. Yo pregunto, y la gente puede decir que no le gusta también. Eso no, yo soy sincero en ese sentido. ¿Me gusta o no me gusta? Claro. Me gustó. Es así de fácil. Bueno, entonces con la Don Omar seguimos mateando y charlando. Dentro de la presentación estuve diciendo que sos profesor de historia, según me contaste. Bueno, habla un poco de eso. El libro lo dejamos para el último porque es la estrellita del programa hoy. Pero vamos a llegar. Por cuestiones de volviendo de vuelta a lo anterior, ¿no? Yo cuando vuelvo a los 17 años, yo el secundario no lo pude hacer. Al momento de terminar el primario ya las cuestiones daban para trabajar o trabajar. Así que quedé mano a mano con mi viejo en la panadería y no hice el secundario, no pude estudiar. Y pasó un tiempo, ya después vino la familia y se fueron complicando las cuestiones. Y terminé después, los 30 y algo de años, haciendo en la escuela nocturna, el secundario, en el número 1. Claro. A la noche, porque yo trabajaba hasta las 6, 7 de la tarde y entraba después al colegio. Y terminé el secundario y bueno, seguí estudiando, ya que vengo con el envión. Siempre me gustó la historia. Y se da la posibilidad de que Giles tiene una gran ventaja que tiene un profesorado, que es el instituto que está donde está el Colegio Nacional, el Instituto Superior, que tiene varias carreras para ser de profesor. Y siempre me gustó la historia y encaré por ahí. A mí me llevó el gusto a la historia porque con mi hermano íbamos a ver los programas de Alejandro Dolina. Al Café Tortoni. Claro. Mi hermano me llevaba y nos poníamos a ver los programas en vivo en el café y siempre me atrajo la parte de la reflexión donde habla de historia. ¿Qué cosas tiene Alejandro Dolina? Porque yo sin conocerlo hace más de 40 años, ya lo escuchaba, estuvo en distintas emisoras, nunca dejamos de escucharlo. Y cuando fueron pasando los años, fundamentalmente uno de mis hijos es fanático y no sabía de dónde, porque muchas veces viste que no combinan los gustos de los más jóvenes con... Pero resulta que un día vino a actuar acá a Pueblo Nuevo, en el club hizo una actuación y era como la 1 de la mañana, y entonces me dice Darío, mirá, viene Dolina acá, dice, ¿por qué no me llevás? ¿Qué sé yo? Y yo también quería verlo en vivo, porque siempre lo escuchaba por radio. Y nos fuimos. Era impresionante la gente que había y público de todas las edades. Había gente chica, de mediana edad, gente grande. Algo que atrae, y hablando con uno, con otro, hay mucha gente que lo escucha justamente por eso, porque yo siempre digo, encontró la manera de enseñar historia a través del humor. Sí. Y música. Y la música, obviamente, ¿no? Muy buen músico. Es el gran vehículo, ¿no? Ha logrado combinar algo que... Viste, yo digo, hay
personas que hacen una determinada actividad y son casi únicos, ¿no? Como Luis Landricina en su género y como tantas cosas. Y tiene la particularidad que La venganza será terrible, que el programa tiene más de 40 años, cumplió, a la noche, de 12 de la noche a 2 de la mañana. Es difícil para tanta gente, ¿no? Y por ejemplo, esta novela que se llama Vigilante Nocturno, ¿no? La noche tiene esas cosas. Las noches despierto te da para escuchar la radio, que en ese momento no era como ahora, que tenés internet, te conectás con el celular o te pones a ver algo así, te distrae, TikTok o redes sociales. La radio AM. En ese momento era radio AM. Claro. Yo escuchaba, me quedaba la noche despierto porque tenía que cocinar, Los Vigilantes, y escuchaba a Omar Serazuelo, Claro. que recitaba los poemas, y después en Continental seguía Alejandro Dolina. O sea que hacía toda esa seguidilla de AM. Primero había estado, si mal no recuerdo, creo que en Radio El Mundo. Sí. Después pasó por Continental, después fue a Nacional, ahora Sí, está en la pasó por M750. Y en un momento era el programa tanto en Continental como en Radio Nacional, Sí, simultáneamente a la misma hora. Continental seguía pasando sus programas. Sí, siempre lo menciona eso él. Fue una época rara, ¿no? Porque Sí, dice que lo escuchaba más en el otro que era grabado que en el que era en vivo. sí, porque además después también lo repetían durante el día, en fin. Y bueno, en este caso ha sido un buen incentivo para vos para darte por ahí el empujoncito que faltaba para meterte dentro del tema de la historia. Sí, bueno, como te decía recién, también lo de Omar Serazuelo, que escuchaba los poemas, siempre me quedó eso, dando vueltas. Bueno, y otras cuestiones que después, cuando hablemos más del libro, te voy a contar relacionado con lo que es la historia, parte de la historia en el libro, ¿no? Y cuando vos terminaste el profesorado, Sí. ¿te dedicaste a trabajar directamente ya en escuela o estuviste haciendo investigaciones y otras cosas primero y después? No, investigación hice para las materias finales de la carrera, que se llama investigación histórica. Ahí ¿Sobre temas relacionados a San Andrés de Giles o a la historia en general? La consigna, ¿O nacional? La consigna era elegir un tema que trate la historia local y que sea un tema que genere interés en la población o que genere o que aporte algo nuevo, ¿no? Y ahí fue que decidí estudiar porque en los 90 ya mi papá me llevaba a las reuniones del sindicato de panaderos y se juntaban, bueno, de todas clases de ideologías políticas, pero había muchos anarquistas. Claro, porque el creador de ese sindicato fue Juan Riera, español, que estuvo, bueno, entró en el ferrocarril también, anduvo por Tucumán, después llegó a Salta y su casa fue abierta. La panadería y el ferrocarril siempre fueron centros ahí que se relacionaron los inmigrantes españoles que venían y que eran... Y en su panadería se juntaban el Cuchileguizamón, Manuel Castilla y todos los grandes poetas y músicos de Salta iban ahí. En fin, hay toda una historia con eso, ¿no? Y bueno, mi infancia era entre esa gente. Y yo lo recordaba, y lo recordaba. Y cuando me dijeron, elegí un tema que te guste, la profesora Cocamanti, que la quiero mucho, me dijo, cuando le hice la devolución del trabajo, el trabajo final, que expliqué por qué había elegido ese tema, el anarquismo de San Andrés de Giles, me dijo, qué buena historia para seguir investigando. Claro. Y ahí quedó. ¿Y qué averiguaste del anarquismo de Giles? Para hacer, esto es un proyecto de investigación. Para hacer una investigación hay que ir mucho más a fondo y todo. Pero para hacer tanto el proyecto como para la investigación hay que buscar fuentes, ¿no? Para empezar, para poner, porque mucha gente sabe y algunos por ahí no tanto, ¿qué es el anarquismo? El anarquismo según tu visión sí, y según los estudios, ¿no? Es un movimiento político, ideológico y hasta filosófico que surge en el siglo XIX, posterior a la Segunda Revolución Industrial, o antes también, pero más que nada en el siglo XIX, 1800, 1870, es la expansión, donde las máquinas empiezan a suplantar al obrero, y ese obrero que no tenía trabajo, que lo explotaban, los pocos que tenían trabajo lo explotaban, y explotaban también a la mujer y a los niños que lo hacían trabajar, empiezan a juntarse y decir, bueno... No cambió mucho. Bueno. Y ahí empiezan a juntarse como para
ir en contra de todo eso que se estaba, esa explotación, ¿no? Y donde surge el sindicalismo y el movimiento, esto que... Cosa de la que se defendían a los arrepienten obreros. algunos porque pensaron que la Argentina tenía que ser, como decían, orgullosamente blanca y empezaron a traer inmigrantes que eran rubios y de ojos celestes, muchos, Sí, pero junto con eso venía la ideología, ¿no? Que eso la ideología. no se la esperaban. Y el furor acá, más que nada, fue, ¿viste? Ya, bueno, lo que más se conoce, lo que estudió, lo que en el libro de Osvaldo Bayer, La Patagonia Rebelde, que fue la Patagonia Trágica, en 1920-1921, todo lo que pasó en el sur, en Santa Cruz, El uno de exterminio de los exterminios más grandes que hubo en nuestro país. nunca Fueron debidamente contado ni estudiado. aproximadamente 1500 personas mataron. Y bueno, Osvaldo Bayer fue el que hasta el día de hoy se sigue renombrando como que fue el que Empezó a sacar a la luz claro, todos esos temas. hizo Sí. un estudio bastante importante. Bueno, se hizo la película que está muy buena, que le invito a toda la gente que si no la vio que la vea, pues está muy muy buena. Y bueno, yo volviendo al tema de esa investigación, en Giles, vos me preguntado si qué había investigado, ¿no? Sí. Empecé a recolectar fuentes. Al no haber fuente escrita, empecé a ver las fuentes orales. Que la investigación se sigue eso. Y todos apuntaban hacia un mismo lugar, ¿viste? Tenés que ir, fulano de tal, para mí fue fulano de tal. A verlo Fulano al de amigo tal. Jonte. No, que había sido anarquista una persona que vivió en el principio de 1900 acá en Giles. Todo apuntaba hacia el mismo lado, las fuentes orales. Pero no había cómo comprobarlo. No había cómo comprobarlo. Hasta que caía ciertos historiadores, bueno, en un momento me invitó una persona que falleció hace poco, Oscar Rocha, me invitó a su casa, estuvimos hablando un montón, él escribió un libro, y José Rocha, ¿no? José Rocha. José, que Y escribió su libro y también colaboró muchos años con la publicación nuestra, haciendo notas. sí. Bueno, José me invitó a su casa, me abrió las puertas, estuvimos hablando mucho tiempo sobre eso. Después fui a la Sociedad Española con Aníbal. Bueno, Aníbal me abrió también, me explicó. Y en la entrada principal de Aníbal tenía la foto de la persona con todo que me indicaba quién era, que era el anarquista, el referente anarquista. Había No estado en tuve- la Sociedad Española. Que era Segismundo Sánchez. Y casualmente atrás tuyo está la Estatua de la Libertad, ¿no? Sí. Bueno, que tiene una historia Segismundo sobre la colocación de esa estatua. Nota que también hemos publicado que escribió Graciela León, nombrando a todos los que colaboraron y habla sobre los forzudos del Sí. tiempo, que fueron los que la Cucharón levantaron. Tavares y todos los que eran empleados de ferrocarril también. Claro, empleado ferroviario, porque vino de Buenos Aires la famosa estatua que tenemos en la plaza. Bueno, tanto José como Aníbal me explicaron sobre esta persona y sobre los que lo rodeaban, que esta persona Segismundo tenía una fonda atrás de la iglesia, donde ahí se juntaban los inmigrantes que venían, la mayoría de España. Y bueno, fue por ese lado la investigación. No hay fuentes escritas porque el ser anarquista en ese momento tenía que hacerlo medio... Era medio mala palabra. Sí, por eso que tampoco va a encontrar algo que diga, "No, que levanten la mano o que tenga una foto diciendo que es anarquista", ¿no? Una cosa que ya a esta altura del partido, como viene el mundo, ya no se tendría que seguir cuestionando la ideología, porque cada uno No, cree en lo que quiere o en pero lo que no. le parece. Después, No, pero acá estamos hablando del principio de... no, épocas muy del siglo difíciles, XX. claro. Sí, obviamente tenían que vivir Sí, escondidos, sí. O sea porque que eran perseguidos, en fin. hasta ahí llegó la investigación, que el proyecto de investigación... Por lo menos sabía quién era el anarquista que estuvo en Giles. Sí, ¿Uno solo o había más? hasta ahí llegué con el proyecto que tenía que... Si había más, todavía no está... Quedó para seguir investigándolo. Bueno, esa investigación me abrió un montón de puertas también sobre la masonería, que creo que te lo había comentado. Sí, Aníbal también alguna vez me comentó algo, que algo tiene que ver también los diseños de las El casas. diseño de las casas. Hay un montón de detalles que... Hay mucho para investigar en Giles todavía. Sí. Bueno, te propongo
ir nuevamente a la música y volvemos ya para hablar del libro. Un matecito con este corte y seguimos buscando los rastros de mi pueblo. Se llama Como yo lo siento. Está grabado. Que no se lo digan a nadie. No venga a tasarme el campo con ojos de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. Yo soy cardón de estos llanos, totoral de estos esteros, y apinday de aquellos montes, piedra mora de aquel cerro. Y no va a creer si le digo que hace poco lo comprendo. Debajo de este arbolito suelo amargar en silencio. Se abre la cebadura va a intimar y conocer. No da leñas ni pa' un frío, no da flor ni pa' un remedio, y es un pañuelo de luto la sombra en que me guarezco. No tiene un pájaro amigo, pero pa' mí es compañero. ¿Pa' qué mentar mi tapera, velar si se está cayendo? Han rigoreado los agostos de una ponchada de invierno. La vi quedarse vacía, la vi poblarse el recuerdo, solo pa' no abandonarme, y hace patancha los vientos, y con goteras de luna viene a estrellar mi desvelo. Mi pago conserva cosas guardadas en su silencio, que yo gané campo afuera, que yo perdí tiempo adentro. No venga a tasarme el campo con ojos de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. Su cinto no tiene plata ni pa' pagar mi recuerdo. Ba-da-da-da-da.